Muy buenas noches a todos. Esto es Movimiento Danza Paraguay. Estamos muy contentos de estar aquí con nosotros, con ustedes, eh, y con la presencia de Tarina Quello, una gran artista de San Paulo, Brasil, que nos va a acompañar esta noche. Entonces les quiero leer una breve reseña de la biografía de Tarina mientras la gente se va sumando. Entonces acá tengo, para no olvidarme de nada, Tarina es graduada en artes escénicas en la UNICAM, es educadora somática, practicante certificada y profesora certificada por la School for Body Mind Centering. En el extinto estudio Nova Danza realizó una formación libre en danza contemporánea y una práctica de enseñanza de danza e improvisación a través del estudio del cuerpo. Como educadora del movimiento, trabajó en diferentes contextos, tanto en el campo de la danza y el teatro, como en una escuela primaria y un hospital psiquiátrico. En los últimos años se ha dedicado a profundizar en la investigación sobre la construcción de la percepción y sobre la sensorialidad. Actualmente es profesora de danza en la Escuela de Arte Dramático EAD-ECA en la USP de San Paulo. Desde el año 2000 desarrolla sus propios proyectos y también colabora con otros artistas como Cristiane Paoli Quito, Cristian Duarte, Adriana Grechi, Clarice Lima, Sheila Arias y José Fernando de Acevedo, entre otros. Es co-creadora del proyecto DR, colectivo que existe como intento de un proyecto continuado en danza, y también integró las ediciones del 2012 y 2013 del proyecto de residencia artística en danza llamado Lote. Entonces, muy contentos de poder contar acá con la presencia de Tarina. Es una maestra a quien admiro muchísimo, una colega que siempre me inspira como artista, como maestra, como ser humano. Me interesa muchísimo todo su proceso artístico y también todo lo que ella va desarrollando como ser humano. Así que bueno, vamos a llamarle a Tarina, a ver si se conecta. Vamos a buscarle a Tarina. Tal vez un problema de conexión. En la página de Movimiento Danza PI. Ahí está. Hola Tarina, Olá, un placer tenerte aquí en Movimiento Danza Paraguay. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar aquí con nosotros. muitíssimas graças por la invitação. É um prazer. Eu vou tentar com meu portunhol. Nosotros te vamos a entender. Espero que sim. Tarina, yo leí una breve reseña de tu biografía, pero me gustaría saber cómo te gusta presentarte. É uma excelente pergunta. E, bueno, eu hoje eu me vejo muito mais como uma pessoa que está ocupada com compreender o corpo e a somática em uma dimensão assim mais eh, micropolítica y como todas las capas de la creación y del estar en el mundo y del arte con la somática en el cuerpo se mezclan. Entonces, yo hoy digo que soy educadora somática, pero es verdad que también dirijo teatro,
hago mis propias performances, a veces como bailarina, a veces como actriz, enseño en la universidad, a veces en la disciplina de danza, a veces en la disciplina de actuación, pero yo me veo más ahí como educadora del movimiento. Tarina, justo de eso también quería preguntarte, esa relación que tenés entre la danza y el teatro, ¿cómo es esa relación para vos? Porque te mueves como en los dos campos. Sí, yo siempre digo que antes, cuando mi principal función era ir como actriz o danzarina, bailarina, yo siempre decía que como bailarina yo era excelente actriz y como actriz excelente bailarina. Porque yo siempre dancé, yo empecé mi vida como muchas de nosotras, cuando niña, como teniendo clases de danza, luego danzando un poco en los grupos ahí. Pero cuando fui elegir mi carrera profesional, yo elegí teatro. Entonces, que estudié formalmente teatro. Y luego hice una segunda formación en educación somática. Por ahí, cuando estaba ahí estudiando educación somática, yo una vez más retorné a la danza y me quedé ahí. Entonces, por más de 10 años, todos mis proyectos eran en danza. Yo lo sé como bailarina, como creadora, como dirigiendo mis propias cosas, pero el teatro se quedaba siempre, siempre presente. Y luego, hace 7 años, cuando yo ingresé para enseñar en la Universidad de São Paulo, primeramente yo fui contratada como profesora de danza, pero luego desvié también para actuación y empecé a dirigir. Para mí es todo muy conectado, porque como yo veo teatro, como yo creo mis piezas, tienen una lógica mucho más de dramaturgia de danza de que propiamente dramaturgia más tradicional teatro. Lo que no es solo mi exclusividad. Yo pienso que muchos directores que son totalmente de teatro también dialogan mucho con parámetros que vienen o de la performance, like performance art, o de la danza también, ¿no? Tarina, ¿nos podés hablar un poco de eso que te hablaste de la diferencia un poco de la dramaturgia en teatro y la dramaturgia en danza? O sea, ¿por qué dijiste eso? ¿A qué te referís, digamos? Bueno, hay muchos modos de comprender. Yo pienso que en el teatro la figura del dramaturgo, no sé cómo si en español se tiene la diferencia entre dramaturgo y dramaturgista, ¿no? Lo que sería este personaje así un poco más reciente que mucha gente de danza tiene su dramaturgista, por así decir, ¿no? Que va a ser alguien que a veces te ayuda a organizar las ideas en el tiempo, en el espacio, a veces es un profesional que te ayuda con el concepto, a veces es alguien que te trae referencias de teoría y te ayuda a cómo mezclar esto con tu creación. Entonces es un rol muy diferente que el dramaturgo del teatro, que hoy tal vez quizás ya no tanto, pero en teatro muchas veces tú tienes un texto. Entonces tú tienes las palabras, tú tienes las escenas, la orden, los personajes y todo ahí. Y luego adentro de este frame, tú vas a tener tu espacio de creación, de cambiar todo, de reverter, qué sé yo. Pero en danza hay algo que generalmente creamos en todo, ¿no? Creamos el espacio, las figuras, el tiempo, las escenas, la orden. Entonces, lo que me interesa ahí es que mismo cuando yo no tengo la figura del dramaturgo o dramaturgista, alguien va a hacer este rol. A veces es el bailarín, a veces es el director o coreógrafo, a veces es un teórico, alguien que viene de afuera, a veces son todos, ¿no? Pero hay una dramaturgia que va a ser eh, organizada. Y yo pienso que tradicionalmente en teatro,
y a lo mejor yo quizá estoy hablando de un tipo de teatro que mucha gente ya no se refiere a. Pero tradicionalmente la dramaturgia de teatro tiene una línea narrativa y la danza tiene para mí características más focales, no sé cómo yo podría decirlo, pero que hay múltiples focos en una misma escena, entonces el modo de organizar es un poco diferente. Eh, bueno, eso. Es muy interesante eso que decís, Karina, porque como vos venís de los dos campos, o sea, como que es muy claro lo que estás diciendo. No sé, en general, por ejemplo, acá en Paraguay, o la gente hace danza o la gente hace teatro. Muy poca gente todavía como que tiene ese cruce de los dos campos. Así que me parece re interesante esto que contás de cómo trabajan la dramaturgia desde la danza. Y ahí te quería preguntar cómo funciona para vos o para tu equipo eh, la colaboración o digamos qué peso tiene lo colectivo dentro de ese proceso artístico. Para mí, siempre cualquier proyecto artístico tiene que ver con las conexiones y con las relaciones. Yo siempre digo que yo no creo en grandes artistas, sino que en grandes encuentros. Entonces, para mí siempre tiene que ver con el encuentro. Y lo que pasa es que hay roles. Sí, a lo final va a haber alguien que va a estar en la escena cuando suena la tercera campainha, va a haber alguien que va a estar en la luz, va a haber alguien que va a operar la música, o qué sé yo, los sonidos. Va a haber alguien, quizá en ese momento yo, que voy solo después de la tercera campaña a mirar, porque mi rol ya no estoy en la escena, pero siempre en la creación es una colaboración en diferentes roles, pero es una colaboración. Y para mí es lo más importante, es crear un contexto donde todos puedan como poner sus ideas, sus incómodos también, porque para mí también quizá la mayor, la más grande parte de la creación es como sostener las diferentes perspectivas, así como sostener que no sabemos lo que vamos a crear. Entonces, para mí, y tenemos que sostener este no saber juntas, si no, no tiene sentido. Entonces, no sé si te respondí, pero colaboración para mí es todo. Entonces, siempre en mis proyectos, todos como danzan entre los roles y se ayudan también a mí. Karina, te quería, sí, sí, es como súper claro lo que decís. Y te quería preguntar un poco, porque sé que en muchas obras, o trabajas también con directores, con quienes haces la preparación física de los bailarines. Entonces, ¿cómo es que trabajas esa preparación corporal para los actores o para los bailarines? ¿Cómo encarás eso en torno a una obra? Bueno, sí, ese es un otro, también una otra vía de mi vida profesional, porque cuando yo a veces tengo no sé, hay momentos donde yo entreno mis performances, ¿no? Entonces yo estoy trabajando con las personas que van a crear lo que yo estoy creando junta. Y muchas veces, como dijiste, yo voy a hacer este trabajo que es como que una interfaz entre el director y los performers o los bailarinos o los actores. Entonces, en este caso, lo que yo siento más es que yo negocio lo que el director quiere, porque muchas veces él tiene algo en su cabeza que es como, él quiere que se parezca con algo, ¿no? Quiere que la escena se parezca con, no sé qué. Y yo tengo que crear un puente entre esa idea y la realidad del cuerpo, de los afectos, de las emociones, de la vida de esta otra persona, que es el performer, que va a tener que
hacer algo que está en la cabeza de otra persona. Entonces, para mí es mucho más negociar la relación entre sensación y performance, o performance en el sentido de poner en la forma mismo. Porque yo siempre digo también que sensación, no hay sensación errada. Todas las sensaciones son perfectas, ¿no? Porque no, yo no puedo decirte, tú no puedes estar sintiendo lo que estás sintiendo. Tú sientes lo que sientes y va a ser siempre perfecto, pero a veces, cómo tú estás manejando tus sensaciones no crea en el espacio una forma que es la que el director o coreógrafo intencionó. Entonces, es un trabajo así de negociar, de diplomacia, por así decir. Karina, ¿y cómo trabajas el cuerpo en ese de entrenamiento corporal? O sea, ¿qué Bueno, es trabajar contigo, por ejemplo? ¿Qué significa? ¿trabajar qué? ¿Qué dijiste? Perdón, no te ¿Qué escuché. significa, digamos, la preparación física? Si, por ejemplo, yo voy a ser la bailarina o la actriz, ¿qué significa? Bueno, ¿Cómo es el trabajo? yo comparto contigo la experiencia, el estudio de este abordaje somático que es el Body Mind Centering. Entonces, este abordaje, ¿no? Que fue creado por nuestra maestra Bonnie Bainbridge Cohen en los 70, es un abordaje que considera mucho el cuerpo en su contexto y en sus varias capas de conciencia. Entonces, cuando yo entreno, cuando yo doy una preparación, ¿no? Cuando yo preparo, no pienso que yo preparo, yo creo un contexto y lo que me ayuda a crear este contexto es mucho de, de lo que yo estudié de anatomía y fisiología y desarrollo por este abordaje. Y yo siempre pienso que es una preparación física, siempre necesariamente involucra todo tu ser con tus emociones y tus procesos y el momento donde tú estás ahora en tu vida. Entonces es mucho más para mí algo de traer la persona al momento presente más que todo. Entonces yo estoy menos preocupada si él va a tener su pierna no sé dónde, si va a ser capaz de llorar por no sé cuánto tiempo, de dar un grito más alto que el director necesita, no sé. Eso es menos mi ocupación de la que traer la persona al momento presente para que ella, por sus negociaciones internas, encuentre su modo de expresar o de friccionar esta ficción o este rol o este foco físico con con su propia vida, ¿no? Su cuerpo, con sus capacidades, con sus emociones. O sea que tiene mucho que ver, Tarina, con una preparación sensible del cuerpo, ¿no? Sí. Y yo trabajo mucho con... Como, Dime. ¿trabajas mucho con qué me decís? Yo acabo trabajando mucho con los órganos, con movimientos y emociones, con sinestesia. Entonces, también el Body Mind Centering en ese sentido es mucho menos un abordaje o una técnica de entrenamiento musculoesquelética, como muchos abordajes de... Porque a veces muchas personas imaginan, tú vas a dar una preparación corporal. Alguien ya imagina algo como yoga, qué sé yo, saben, como más ahí, como movimiento secuencia, ¿no? Y por donde yo entro, por el Body Mind Centering, tiene mucho más que ver con improvisación y con cómo el cuerpo negocia sus patrones y sus hábitos con nuevas informaciones. Entonces, que yo trabajo mucho en preparación con órganos, glándulas, fluidos y desarrollo, movimiento. Y mucho en la interfase entre sensación y percepción, porque al final tú tienes siempre que negociar lo que
sientes en el sentido de lo que te imprime el mundo y cómo tú interpretas lo que el mundo te ha. No, porque el mundo constantemente se está esfregando en nosotros. Allá pasó un camión, el sonido, tiene luz, tú me estás hablando, entonces todo eso está esfregando en mi cuerpo. Pero yo interpreto eso, ¿no? Yo interpreté el camión de un modo, yo interpreto lo que tú me preguntas. Entonces, eso para mí es súper importante en la preparación. Me acuerdo mucho de tus clases, Tarina, y lo importante que es la voz cuando estás guiando las clases y hay como un tiempo en el cual tú como vas hablando y vas diciendo las imágenes anatómicas o poéticas y hay como un timing como que manejas de una manera así, no sé, increíble, que uno fácilmente como que va entrando en otras capas más profundas, ¿no? Sí, Eso me yo, gusta mucho de que eso como que genera una atmósfera muy interesante, que es un poco esto que creo que es de lo que hablabas del contexto, ¿no? Y ahí hay una cuestión que me, me acuerdo mucho de esto de la voz, de la manera en que manejas la voz en las clases, como el grano de la voz también, como el tono, como... sí, es interesante. Yo estudié mucho, estudié música cuando niña y luego estudié canto y tomé clases de canto lírico y todo. Luego en la escuela de teatro, técnica vocal y qué sé yo. Pero la somática, este modo de entender el cuerpo adentro del contexto, me ayudó a comprender que voz es movimiento. Entonces, la diferencia es que al invés de salir así, el movimiento sale así. Y es parte de nuestro estudio, de nuestro entrenamiento, como tú también lo estudiaste en el Body Mind Century, de, de estar también. Entonces, yo tengo que estar en mis órganos si yo voy a enseñar los órganos. Entonces, no puedo hablar del corazón si no estoy en mi corazón. No puedo hablar de mis huesos si no siento mis huesos. Y todo esto para nosotros va creando modos de estar en el momento presente que necesariamente se van a reflejar en cómo yo estoy, en mi voz, en mi presencia, en mi tono. La verdad es siempre una modulación de tono, también se presente en la voz. Y siempre después de una clase me encanta oír a los o las estudiantes. ¿No? Porque às vezes tú llegaste ahí y viniste de tu día y que se, estás muy acelerado por algo y a veces tu voz no está y tu cuerpo no está y luego después de una clase, ¿no? Muchas veces nos encontramos en un círculo y vamos a intercambiar nuestras experiencias y siempre la voz para mí me impresiona, que es otra voz. Karina, y eso también es como que cobra una importancia así como, no sé, como fundamental también en tus obras, porque la voz también está muy presente, como esto de que está conectado completamente con el movimiento y los bailarines o actores o performance están ahí o en lo que decimos bailando o actuando, también hablando, y es como una manera muy fluida. Sí, es como yo dije, para mí como voz es movimiento. Entonces, es casi como que, no sé si necesario, pero si yo me estoy moviendo, va a tener voz, porque es una otra vía, ¿no? Porque para mí, si tú te mueves y no utilizas la voz, sería como elegir que tú vas a danzar todo el tiempo, pero no vas a usar uno de tus brazos. Lo que podría, puede pasar, no estoy diciendo que no, pero para mí es como que un continuo. Y ahora que regresé mucho al teatro, y el teatro tiene todo esto de que no quiero decir que hay teatro tiene
palabra hablada, porque mucha gente hace teatro sin palabra también, ¿no? Claro, ¿verdad? Pero yo, ahora que estoy trabajando mucho más con actores, entonces estoy está todavía más presente de lo que estaba antes. De... Y la voz para mí es muy interesante porque tiene esto todo de la conexión de la en teatro mucho, en danza también, pero yo pienso que hay pequeñas diferencias, pero hay eso de que el nervio que está directamente conectado con tu corazón y tus vísceras y tus emociones tiene una directa relación, una directa conexión con la inervación de la voz y de tus expresiones faciales. Entonces, para mí también es muy interesante que tú tienes que estar como presente, como en tu eje para que tú puedas manejar o modular tu voz o tus expresiones faciales. Entonces sabemos que hay personas que son muy como tímidas o no nerviosas, que van a hablar y ya la voz no, no hay modulación y las expresiones también se quedan muy... Entonces es súper importante para mí en el teatro que como que los órganos de tu aterramiento te dan la base a partir de la cual tú puedes viajar en la relación, en crear conexión con ya sea el público o tus parceros en la escena. Darina, quería volver un poco a los procesos artísticos y preguntarte cuándo comienza para vos un proceso artístico, un proceso creativo. Yo digo en los últimos tiempos, yo estoy diciendo, que para mí vivir es improvisar y improvisar es crear, ¿no? Entonces, para mí siempre es un proceso de creación. Para mí vivir es estar constantemente creando. Y ahora, la diferencia es que una obra artística, yo pienso que uno crea parámetros o recortes desde donde poner perspectiva. Entonces yo no sé mucho decir cuándo empieza, yo sé decir cuando yo percibo que hay algo que puede ser formatado. Entonces mi pieza de teatro, que fue la verdad mi más grande así dirección profesional, que con la cual yo viajo, donde yo soy la directora, no soy performer. Cuando empezamos, yo les dije a los actores y las actrices, bueno, yo no sé si al final va a haber una pieza de teatro. Yo me estoy proponiendo a estudiar con ustedes algo, pero si este algo se va propiamente moldear como una pieza, no lo sé. Y no les voy a garantizar. ¿Es ok para ustedes? Dijeron, sí, vale, vamos. Y ya. Entonces, para mí es mucho ahí de... Entonces, en ese sentido, claro, yo también trabajo con proyectos. Entonces, tú tienes que escribir un proyecto, tienes que inventar una ficción de cómo va a ser el figurino, cómo va a ser la luz, porque es toda una ficción, ¿no? Porque la creación solo empieza cuando nos encontramos. Y no, yo retiro lo que dije, porque la creación empieza mucho antes. Empieza cuando empezamos a imaginar juntas algo, pero para mí es como la creación no para nunca. Y el proyecto artístico crea formas de formatar esto que está en constante movimiento y que jamás va a parar, que solo va a parar cuando morirnos. Entonces, eso para mí es interesante. Formas que se pueden moldear.
Karina, cuando recién hablabas de tu obra, que estás como directora, ¿te referías a esto de UNEGRAM? Sí, isto é um negro, o nome da pieza é uma pergunta. Sí. E ¿Nos podés contar un poco sobre esa obra? sim, então essa obra é uma obra que eu empecé na Universidade de São Paulo, onde eu ensino dança e actuação. Y empezó como un estudio. Entonces, lo que fue el efecto de mi encuentro con 4 estudiantes negros y, y una proposición de estudiar negritude, racismo y teorías, conceptos alrededor de esto, cómo esto se podría friccionar con las experiencias que ellos tenían en sus vidas, ¿no? Entonces creamos todo, entonces no hay textos, no había un texto y encenamos el texto. Lo creamos todo desde el inicio y hay mucho de danza, la lógica de la pieza es muy, una lógica dramatúrgica, como yo decía en el comienzo de danza, pero hay muchas palabras, hay mucha teoría. Todo. Karina, para esa obra, ¿qué escritos teóricos estuvieron viendo? Porque hablabas de que también estuvieron como investigando un poco sobre la teoría. ¿Y de qué autores hablas? Bueno, leemos lo que fue posible, pero leemos como desde Frantz Fanon y Aimé Césaire, pero también Achille Mbembe, Bell Hooks, Paul Duroy, entonces Fred Moulton, entonces leemos muchos de la negritud mismo del inicio como Aimé Césaire, pero también gente que está escribiendo ahora, ¿no? Con Fred Moulton, Achille Mbembe, que tiene su libro que fue súper importante para nosotros, que es La crítica de la razón negra, y que había recién, no siquiera había llegado en Brasil, teníamos acceso a una traducción de Portugal. Y bueno, también Angela Davis, Sueli Carneiro, que es una brasileña, Silvio Almeida, que también es brasileño. Entonces, mucha gente que está, Michelle Alexander, que es otra mujer también americana. Entonces, mucha gente, Grada Quilomba, yo soy así porque no quiero olvidar a nadie, pero leemos mucha teoría y, y más que todo, porque Bell Hooks, ella dice que la teoría la ayudó a curar a um certo modo, ella diz que teoria é um modo de encontrar uma cura para seu dolor. Porque uma vez que tu compreendes algo, então este algo te vai como atingir de um modo diferente, ¿no? Quando entendes. Então, muito de nossa ideia com a teoria era como de elaborar nossas experiencias, cuando digo nuestras, de ellos, ¿no? Porque yo tengo todo destacado también que, como muchas de nosotras en Latinoamérica, en mi país, yo soy blanca. No me considero blanca por razones obvias, pero yo sé que tengo muchos privilegios de blanca. Entonces soy una blanca brasileña, pero si yo paso la frontera, si no estoy en Sudamérica, soy blanca. Y esto es obvio para cualquiera sudamericano que haya viajado, ¿no? Y yo tengo también raíces indígenas, entonces, pero en Brasil hay esto todo. Entonces, yo también tenía que un poco negociar mucho, con mucha delicadeza esta capa de que no soy negra, entonces no tuve estas experiencias. Entonces estuve ahí mucho más como testigo y como creando el contexto y siempre mucho en diálogo. Entonces cuando tú preguntabas antes de cómo que
que la colaboración con ellos siempre muy en diálogo. Entonces siempre, a todo momento, yo les decía, solo vamos a hacer lo que parezca confortable a ustedes. Ustedes no van a decir nada que no les parezca que há que ser dito, ¿no? Y fue un proceso muy, muy importante para mí. En todo lo que ha transformado el modo como yo. Porque hoy para mí no, es imposible pensar el político, el macropolítico, sin pensar la racialidad. Y este proceso todo me llevó a lugares que... Porque la verdad es que tenemos que encarar a esta cuestión como un problema que nos atinge a todas. Entonces, si no llegamos a la conclusión que el racismo nos atinge a todas, claro, de modos muy diversos, no puedo comparar, ¿no? Pero si no llegamos a este entendimiento de que no es ok, y no es ok también de los blancos, yo digo, es como que tenemos que llegar a esta conclusión. ¿Por qué decís eso, Tarina? Porque, o sea, lo que pienso nomás es como que el sentido común va a decir, o sea, yo no soy negro, yo no soy negra, y entonces ese tema no me afecta. ¿Y por qué es que decís Sí, que... porque en la verdad es un modo de pensar, pero afecta, porque la racialidad crea en su base algo muy complejo, y es, hay gente que no es gente. Entonces crea desde ahí y todas la idea de categoría y de cosas que están muy ahí separadas en sus frames, porque de algún modo la cuestión del género también va a jugar algo ahí. Y esto crea un modo de diferencia en que no es posible crear comunidad. Entonces, para mí, solo vamos a poder, solo se puede pensar macropolítica intentando pensar en crear comunidad. Y no es posible crear comunidad en una situación donde más de la mitad de las personas no son gente, en ese sentido. Entonces, para mí, tendríamos que sentir que es algo que nos afecta a todas en modos diferentes. Y, y yo pienso que es como dice este hombre de un libro que yo leía, que en cuanto un hombre, como pensar que él es como legal porque defiende a los derechos de las mujeres, en cuanto los cisgéneros imaginaron que son muy buenos porque defienden a los derechos de los transgéneros, en cuanto porque defienden los derechos de los negros sin implicarse en el problema, nada va a cambiar, porque uno tiene que ver que esto también le afecta. Entonces, esa misma, bueno, el mismo que está cerrando una persona en esta situación de que no es gente, por ejemplo, me va a afectar también. Entonces yo vivo en un mundo donde hay personas que no son personas, es un poco, y pido perdón porque mi español no estaba en el nivel de mi pensamiento, entonces no sé si me hice comprender. Karina, vos sabés que de repente se va un poco la señal, entonces te escucho un poco diferido, pero creo que se te entiende todo. Pero estoy como súper atenta para escucharte porque la señal no es tan buena. ¿Sabes qué te quiero hacer? Creo que son así dos últimas preguntas. Una es cómo trabajás, qué es la estructura en tus obras,
y qué es lo que está como libre, digamos, o abierto a la improvisación. Perdón, no sé si te escuché la primera parte de lo que dijiste. Ah, ya. Y te decía, Tarina, si cómo manejas o qué es para vos eh, la estructura dentro de tu obra. Por ejemplo, si tomamos esto un negro en esta obra de la que hablábamos recién, ¿qué sería la estructura en esa obra? Y qué sería, o si hay cosas que están como abiertas, si hay zonas que están abiertas a la improvisación o a la espontaneidad. Bueno, yo siempre me está escuchando. Sí, sí, te No sé escucho. si te perdí. Entonces, la verdad es que la pieza es mucho más estructurada de lo que parece. Y ensayamos mucho para que siempre esteja viva, como que, pero la estructura en el espacio, en el tiempo, hay mucha estructura, pero hay un gran espacio de relación. Específicamente en Isto é Negro, hay mucho, el público tiene un rol muy grande. Entonces, como el público, y es muy como sutil, porque a veces no es, porque no es una, bueno, hay una de las escenas que tiene una interacción un poco más directa, pero no todo el tiempo, no es tan directo en el sentido de que el público no va a hablar, no va así participar en este modo, va a participar en otros modos. Entonces, el espacio de improvisación, y te perdí. ¿Me escuchas? Yo te escucho. Sí, sí, yo te escucho. Sí, entonces para mí en Isto é Negro, yo hice ya piezas donde la estructura es mucho más abierta. Digamos, yo sé que yo tengo algunos minutos para hacer un percurso que va en una diagonal y tengo un cierto foco físico. Entonces, mucho más abierto. En Isto Negro hay momentos, los momentos de danza son así un poco más abiertos, los momentos de palabras son un poco menos, pero hay siempre un espacio que es el espacio de la relación. Este espacio es siempre negociado, siempre improvisado entre los performers y entre los performers y el público. Entonces, tiene al mismo tiempo mucha estructura, pero mucho espacio también para el momento presente. Tanto que tiene una variación muy grande. A veces tiene como 1 hora y 40 minutos, a veces casi 2 horas. Y las palabras no cambian. Las palabras siguen como casi las mismas. Entonces, pero hay los tiempos de movimiento, los tiempos de escucha con el público. Se varía mucho. Tarina, ¿y cómo estableces o qué tipo de espectadores o de público te interesa? ¿Qué tipo de público me interesa? Sí, sí. ¿O ¿Sí? cómo te gusta pensar esa relación entre la obra y el público? Sí, para mí, como hablábamos en el inicio, siempre es el encuentro. Entonces, en tanto con los performers o quien sea que venga para la creación, la persona que viene como dramaturgista o teórico de la luz o que sea, es el encuentro que produce algo, ¿no? Que crea el contexto para que algo pueda emergir. Así también a cada presentación, aquellas personas, aquel encuentro específico va a crear una posibilidad y una química diferente. Entonces, para mí, lo
interesante es siempre el encuentro y el hecho de que una persona diferente en la platea crea una química que posiblemente cambia todo el juego. Entonces, cada persona que viene allí con su historia, con su vida, con sus emociones, interfiere radicalmente en la química del encuentro. Y eso para mí es el lindo, la verdad, de la performance en vivo, del teatro, de la danza. Es esta química que solo va a pasar en aquel momento, en aquel día, con aquellas personas. El teatro para mí amplifica en este sentido lo que es vivir en el mundo, lo que es compartir el mundo con otras personas, en el hecho de que todos participamos y cada uno tiene un rol y cambia el todo. Y ahí en eso que decís, Tarina, como tener una escucha muy presente, parece muy importante, ¿no? O sea, ya sea como performance o como, ¿no? O como público, como esa escucha de qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Para que se produzca algo que no está tal vez en el libreto o para que surja esa química. Sí, regresamos a lo que hablábamos de la preparación y del estar en el momento presente, porque al final, para mí, todo lo que hacemos en educación somática, en preparación de actores, claro que hacemos cosas que van a ayudar a alguien con su voz, con su cuerpo, porque su cuello está no sé cómo, y necesita alinear, o no sé, ¿no? Cosas muy así formales, pero para mí el principal es que todo ese trabajo ayuda a la persona a estar presente en el momento presente. Y si yo estoy presente en el momento presente, yo voy a vivir, no voy solo a imaginar, pero voy a vivir a cada momento esta realidad de que estamos nos relacionando, que la química crea o crea el contexto que hace emergir a cada momento la obra. Que la obra no se hace en la sala de ensayo, se hace cuando el público con sus cosas viene y crea esta tercera cosa, ¿no? Que es el acontecimiento teatral. Tarina, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Se nos acaba acá el tiempo del live, pero para mí siempre hay cosas que yo te quiero seguir preguntando. Me interesa muchísimo. Yo vi una obra tuya en San Paulo hace muchos años y me encantó, me encantó. No sé si esta obra de la cual hablábamos es esto, Un Negro, si está disponible en algún lugar como para que podamos ver o tal vez un fragmento. Todavía no, todavía solo tenemos performances en vivo, pero también con todo eso de la pandemia está ahí, se están empezando estos tipos festivales online y la verdad es que en Latinoamérica solo hicimos en Chile y bueno, en Brasil mucho, claro. Y nos gustaría mucho... quizá, no sé, todos estamos ahí con la pandemia muy, muy sin saber y yo te agradezco mucho, fue un placer, yo seguiría hablando contigo también, seguimos hablando después, me encantó, muchas gracias. Gracias, Tarina, y ojalá que puedas venir a Paraguay o para una obra o para dar clases. Bueno, antes de que te vayas, le quiero contar a la gente que siempre estás dando clases dentro de la formación de Body Mind Centering, tanto en Brasil como en Uruguay. Así que ella es una maestra maravillosa. Les invito a los que nos están escuchando como para que se enteren de los cursos, que es una formación oficial. Y bueno, eso, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros hoy. Y a vos, Tarina, te mando un abrazo grandote y muchos besos.
Muchos besos, muchas gracias. Chao.